a otro capítulo de nuestro podcast Crónicas de Salud, donde nuestro mayor tesoro es la salud de nuestros pacientes. Y por eso, en cada capítulo tenemos un invitado especial, un médico que siempre nos da información veraz para nuestros pacientes. Hoy tenemos un tema muy especial. Nos acompaña una profesional de la salud en el área estética que voy a proceder a presentarles. Es la doctora Glory Mercedes. Ella es cirujana plástica, estética y reconstructiva y nos acompaña el día de hoy para hablar de los diferentes procedimientos y algunos tabúes que hay al respecto aún sobre la cirugía plástica. Bienvenida, doctora Glory. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Qué bueno, mira, no sé si te has dado cuenta que, bueno, uno ha aumentado mucho el ejemplo desde las redes sociales, llegar al consultorio y decirle al médico, esta es la cirugía que yo me quiero hacer o esto es como yo me quiero ver. Y ahí a veces una decisión que tiene que tomar el médico entre lo que realmente es posible para un paciente y lo que no. Y otra cosa que vemos que se ha incrementado muchísimo es esa capacidad o esa sinceridad que han tomado las personas para decir, sí, mira, yo me he hecho cirugía plástica, yo me he retocado. Aún hay mucho hate al respecto, sobre todo porque yo me desenvuelvo mucho en redes sociales y veo cómo criticamos abiertamente a estas personas que recurren a estos procedimientos. Entonces me gustaría, saber cuáles son los procedimientos más demandados en la República Dominicana, tomando en cuenta que además somos un país destino de turismo de salud, donde, bueno, no solo nuestra diáspora viene a hacerse procedimientos, que es muy común que las personas que están afuera en temporada, sobre todo como ahora, vacaciones de verano, vacaciones de diciembre, se toman el tiempo porque son cirugías que además requieren una recuperación por lo menos entre los 15 y los 21 días. Pero me gustaría que hables de cuáles son los procedimientos más comunes que te solicitan en el consultorio y cuáles son los desafíos que se enfrentan ante esas solicitudes. Bueno, el procedimiento más frecuente y realizado a nivel mundial es la mamoplastía de aumento, que es cuando colocamos la prótesis. Pero a nivel personal, el procedimiento que más me solicitan las pacientes es una abdominoplastía. Ok. En el caso del aumento de mamas, esa cirugía ha evolucionado mucho. Sabemos que hace años, cuando empezaron a salir las cirugías de aumento mamario, y ahora más bien vemos un aumento en la reducción de mamas. Aquellas personas que se aumentaron los senos y que tal vez no tuvieron en consideración el tamaño correcto, el tipo de implante, porque esos implantes pues caducan. Algunas han tenido algunas experiencias de salud, como por ejemplo que el implante se encapsuló y han tenido que remover el implante y aprovechan para hacerse una reducción en el tamaño de la mama. Uno de los temores más comunes es la cicatriz. Vemos que cada vez las personas les importa menos la cicatriz, a otras sí les afecta más psicológicamente, pero en el tema del aumento de mama, vemos, o sea, qué influye en este proceso de además de hacerte la cirugía, y que es muy solicitada, y en el hecho de cómo cicatriza tu piel y cómo queda el seno estéticamente, tanto si es en aumento o es en reducción, porque de lo poco que sé que antes, o no sé si todavía se hace ese tipo de cirugía, el acceso era por la axila, luego se hacía por la areola, pero cuando van a hacer la reducción está la cicatriz en forma de T o de ancla, que muchos le temen pues a ese resultado, estéticamente hablando. Bueno, mira, la cicatrización no depende del cirujano, depende del paciente, depende de cómo el cuerpo reaccione a esa herida. Ahora, ¿qué uno hace en esos casos? Si la paciente cicatriza mal porque ha tenido múltiples heridas, hasta un golpe que se haya dado y le haya provocado una herida y cicatriza mal, entonces nosotros utilizamos métodos para ayudar. Digo ayudar porque nosotros no podemos asegurar al 100% que la cicatriz va a ser perfecta. Entonces, eso ya va a depender del paciente. ¿Qué hacemos? Le ponemos algún tipo de crema especial, le ponemos algún tipo de inyección que ayuda a que la herida se quede en el centro, o sea, que no haga queloides, que los queloides es cuando la herida sale de los bordes. Y cicatriz hipertrófica es cuando la herida se ensancha. Esas cosas uno usa también banda y gel de silicón que ayudan a que la cicatriz reduzca un poco, pero no vamos a asegurar que no va a ser una mala cicatrización. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener las mujeres a la hora de elegir el tamaño, la textura, la caída? Porque vemos que hay senos que se ven sumamente redondos, otros con una caída un poco más natural.
Hay unos que, bueno, unos de silicón, ya no sé si se usan los de solución salina, que sería bueno si los aclares. ¿Cuál es el tipo de prótesis la más segura y cuál es el criterio que tenemos para elegir la prótesis, sobre todo en temas de tamaño? Porque en un principio a veces nos imaginamos con unos pechos firmes, grandes, pero a veces el tamaño es otra realidad cuando te ves al espejo y eso puede ocasionar además el peso en la espalda, incomodidad, que es por lo que muchas luego, después de muchos años, recurren a la reducción. Es así, mira, para saber el tamaño, eso ya va con la comunicación directa y abierta entre el paciente y el médico. O sea, yo como cirujana plástica le voy a decir, mira, este es el tamaño de la prótesis, se le enseño. Esta es la que te conviene, porque uno va a tomar en cuenta el tórax del paciente, o sea, qué tan ancho y qué tan pequeño es, para uno saber qué tan grande se le puede poner a la paciente. También que la paciente hable conmigo y me diga, yo la quiero muy grande. Ahí cuando la paciente me dice, la quieren muy grande, entonces mi comunicación con ella va a ser, mientras más grande te la ponga, más te va a hacer peso en la espalda y luego vas a venir a sacártela, la prótesis, porque te duele la espalda, porque no te puedes agachar, Eso es lo mismo que una mama de reducción. Cuando las pacientes se reducen los senos, la mayoría va porque no soporta el dolor en la espalda. Y no puede hacer ejercicios, no puede cargar cosas pesadas porque le duele demasiado. No puede ponerse, el brasier se le incrusta aquí en el hombro o no consiguen el tamaño de brasier. Entonces, sí hay muchas pacientes que ahora están acudiendo a quitarse la prótesis y con el mismo tejido de sus senos, entonces uno la levanta, hace levantamientos sin prótesis. O sea que no necesariamente se necesita prótesis para hacer un levantamiento. Acabas de mencionar algo muy importante y me gusta que mencionaste el criterio no solo de salud, sino el estético. Y te lo comento porque hemos visto recientemente que el aumento de los glúteos es desproporcionado en relación como digamos, a la proporción del cuerpo, valga la redundancia. ¿Qué haces cuando llegan a tu consultorio este tipo de pacientes que quieren unas medidas que no son acordes, digamos, a su estructura morfológica? Mira, la verdad, a mí no me llegan esos tipos de pacientes. Cada cirujano... Pero si lo vemos a diario, los vemos en las redes sociales, vemos unos glúteos que ni siquiera tienen una curva natural. Esa es la moda. O sea, todo es por moda. Primero era mama grande, ahora son mama chiquita. Antes eran con mucha prótesis, ahora no se quieren poner prótesis. Antes eran glúteo grande, antes eran glúteos pequeños, ahora son glúteos grandes. O sea, eso depende del paciente y del cirujano, porque hay cirujanos que le llegan a ese tipo de pacientes. A mí personalmente me llegan pacientes que lo que quieren es resultados naturales. Armonía. Armonía, exactamente. Me llegan y me dicen, doctora, yo lo quiero grande, pero que no se vea más grande que mi espalda. Por ejemplo, o sea, que se vea armónico. Que la curva de caída sea natural. Exactamente, o sea, no he tenido la experiencia con una paciente que quieran glúteos inmensos. Realmente a mí no me gustan, no me gusta hacerlo porque entonces, así como dice, se ven desproporcionados, se ven incluso, hay personas que lo ven de mal gusto. O sea, es correcto. Que gracias a Dios a mí no me llegan ese tipo de pacientes. Qué bueno. Una cosa que quería comentarte, las madres, normalmente, sabes, después de los embarazos los cuerpos evidentemente no quedan igual, no queda igual el abdomen, no queda igual la piel, no quedan igual los pechos después de amamantar y se ha incrementado mucho este mommy makeover, que es un cambio que incluye varios procedimientos. Entonces me gustaría saber cuáles son los procedimientos que incluyen este mommy makeover y qué tipo de pacientes califican para ello. Mira, con el mommy makeover, a mí no me gusta realizar esos procedimientos porque ahí ya tú estás realizando 2 procedimientos mayores y uno menor. Es decir, mayor sería los senos y el abdomen y menor sería liposucción de espalda y BBL. Esos serían procedimientos combinados. A mí no me gusta combinar procedimientos que sean mama con abdomen. A mí me gusta lo que es abdominoplastía, lipo de espalda y BBL, que sería el aumento de los glúteos. Ese procedimiento yo lo hago combinado, ese sí. Pero al agregarle las mamas a ese procedimiento, eso está aumentando las complicaciones. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cirugía, va a aumentar el tiempo. Ya uno va a durar más de 5 horas aproximadamente. El tiempo con la anestesia. Tiempo con la anestesia, tiempo quirúrgico que trae complicaciones muchísimas que yo prefiero evitarlas. Entonces, cuando me llegan pacientes que me dicen que quieren hacérselo todo, que sí son muchas, porque dicen yo voy a entrar una sola vez, yo no quiero entrar 2 veces, entonces esos pacientes no se operan conmigo porque yo no se lo hago. O sea, yo voy a la seguridad del paciente.
Hay una tendencia nueva que comentábamos antes de iniciar el capítulo, que era el bridal makeover, que es en el caso de las novias. Las novias ahora quieren hacerse unos retoques antes de casarse, ponerse a tono, que incluyen este tipo de procedimientos, porque entiendo que son procedimientos un poco más sencillos, o sea, solo como de retoques estéticos, más que de recuperar una figura de un cuerpo, de hacer una abdominoplastía. ¿Va asociada a procedimientos menores o incluye algún procedimiento mayor? No, incluye procedimientos mayores, porque que no haya tenido hijos, por ejemplo, no significa que no califique para una abdominoplastía. Okay. Y eso los pacientes lo tienen que tener claro, porque me han llegado muchos preguntándome, yo no he tenido hijos, pero califican para una abdominoplastía. Los pacientes que califican para una abdominoplastía son aquellos que tienen diástasis y tienen mucho tejido que le cuelga. Entonces, la diástasis es la separación del músculo recto, es el músculo que tenemos en el centro del abdomen. Él se abre, eso se llama diástasis, que el músculo se abre. Entonces, uno en cirugía, por medio de una abdominoplastía, lo cierra con puntos. Okay. Este músculo no se cierra ni con ejercicios, ni con masaje, ni con métodos que usan en estéticas para rebajar. Ese músculo se une nada más con sutura. Ok, entonces en ese caso, una mujer delgada, o sea, vamos a poner mi caso, yo soy una mujer de 43 años, delgada, que, bueno, realmente voy al gimnasio primero por salud, o sea, por mantenerme en movimiento, pero realmente tenía esa curiosidad con respecto a lo que hablabas del abdomen, porque después de tener 2 hijos, pues obviamente hay esa separación del músculo del abdomen. Claro. Entonces, en algún momento, pues después de lo que acabas de decir, acabas de aclarar esa ilusión que tenía al respecto de que tal vez la mezcla del ejercicio continuo, bien sea en el que trabajas los abdominales combinado con los procedimientos estéticos, también como bien llaman masaje, mesoterapia, todo este tipo de algunas inyecciones que queman grasa, pueden lograr devolverle esa tonicidad y apariencia de que el músculo está plano. No, realmente. O sea, no. Eso es un paciente que califica independientemente de su peso y de la cantidad de músculo que cuelga en su abdomen, califica para una abdominoplastía. Sí, porque me dices que vas a poner tu caso de que tú eres flaca. Que seas flaca no significa que no califiques para una abdominoplastía. Okay. Si te cuelga tejido y si te ves el abdomen como abultado, que eso sería como el músculo separado, que el músculo se separa por embarazos, por pérdida masiva de peso, esas son razones por las cuales el músculo se separa. Ese músculo, como dije, se une solamente con suturas en quirófano por medio de una abdominoplastía. Entonces, que sea flaca no significa que no tenga tejido que te cuelga. Yo he tenido pacientes flacas que no han tenido hijos, pero le cuelga mucho porque han perdido mucho peso y califican para una abdominoplastía. O sea, que esto no es como una indicación para una abdominoplastía. Que sea flaca no es una contraindicación. Vale, perfecto. Entonces, en el caso de las personas que no han tenido hijos y se hace una abdominoplastía, ¿qué pasa después de que estas personas quedan embarazadas? ¿Deben de retocarse ese procedimiento? ¿Deben de volver al quirófano o de alguna manera más fácil por haber pasado por una abdominoplastía el músculo vuelve a su lugar? Lo ideal es que después de una abdominoplastía duren 2 años para quedar embarazada. Esto es para que el resultado pueda perdurar luego del embarazo. Hay pacientes que luego del embarazo vuelven normal y su abdomen se ve igual o hasta mejor. He tenido pacientes que han quedado embarazadas o que se han hecho liposucción y vuelven normal su abdomen como si no hubiera quedado nunca embarazada. Lo ideal es cuidarse en el embarazo, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicios. Vale, perfecto. Otro punto importante, ¿cómo elegir nuestro cirujano plástico? Porque sabemos que hay mucho intrusismo, no solo en la parte de la medicina, pero es una donde, bueno, realmente el riesgo es importante. ¿Cuáles son los criterios que tú sientes que debemos tener los pacientes para elegir el cirujano plástico? Porque a veces llegamos al cirujano con una referencia de las redes sociales diciéndole, me quiero ver como ella. Normalmente es una figura famosa que no solo se hace procedimientos estéticos a través de la cirugía plástica, sino que además lo combina con otro montón de cosas que no lo sabe el cirujano plástico o que normalmente la paciente no lo sabe para lograr ese resultado. Entonces, ¿cuál es el criterio que debe tener una paciente para elegir el cirujano plástico? Y sobre todo lo que tú comentabas, de no realizar demasiados procedimientos a la vez que ponen en riesgo su vida.
Mira, lo que pasa con los intrusistas es que ellos hacen la cirugía. Puede ser que quede muy bien, como si fuera un cirujano plástico, pero si el paciente se complica, ese intrusista no va a saber tratar la complicación. Por eso lo ideal es operarse con un cirujano plástico que esté certificado y calificado. Para eso nosotros entramos a Google, buscamos Sodocipre, entramos a esa página, le damos a buscar y ponemos el nombre del cirujano. Si el cirujano no sale en esta página, es porque no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y por ende no está certificado ni calificado para hacer ningún procedimiento quirúrgico. Ok, ¿qué complicaciones derivan, o sea, de la parte del paciente? O sea, ¿qué puede hacer un paciente o qué errores puede cometer un paciente que puedan afectar su cirugía para, digamos, separar lo que es la responsabilidad médica, el intrusismo y un correcto procedimiento y en cuanto a lo que hacen los pacientes pre y post operatorio? Bueno, que lo ideal es hablar con el cirujano y que el cirujano plástico le diga cuáles son las pautas que debe llevar. Por eso debe haber una consistencia en las citas luego de cirugía para que el paciente cada cierto tiempo, por ejemplo, yo a mis pacientes la opero, la veo al tercer día de nuevo y cuando la vuelvo a ver le digo, ok, ahora después que te vi, vamos ahora a empezar los masajes, vamos a cambiarte la faja y vamos a hacer, ya tú puedes hacer tal cosa. Luego le quito el dren cuando la vuelvo a ver, después ahí le digo, te puedes bañar con agua del botellón, con jabón, un jabón especial antiséptico. O sea, yo le voy dando las pautas que va a ir llevando. Si la paciente no se lleva de lo que uno le está diciendo, entonces se puede complicar. Perfecto. Una consulta. Sabemos que, como mencionábamos al principio, muchas mujeres dominicanas de la diáspora que viven en Estados Unidos, España, Canadá, vuelven a República Dominicana a hacerse cirugía plástica. Eso es una parte del turismo de salud, porque sabemos que otras vienen o sea, son originarias de estos países. Y una de las razones es porque, bueno, el procedimiento aquí es mucho más accesible, porque confían en su médico, pero lo cierto es que a veces, como tú dices, vienen a hacerse un mommy makeover o quieren hacerse busto, BBL, abdominoplastía, la papada, liposucción en los brazos y vienen con el tiempo de 21 días, o sea, casi que preguntan ¿cuánto es el mínimo de recuperación? 21 días para el día 22 montarse en un avión para volver a su país de origen porque, bueno, normalmente toman las vacaciones y deben de trabajar o de volver a su vida diaria. ¿Cuáles son las complicaciones de esto? ¿Cómo manejas en tu consultorio a estas personas que vienen con estos tiempos limitados? ¿Cuál es por lo menos el tiempo recomendable mínimo de recuperación para alguien que se hace una abdominoplastía para volver a tomar un avión sin que corra ningún tipo de riesgo? Bueno, lo ideal es que duren un mes. Yo le digo a los pacientes 15 días mínimo. Okay. O sea, que tienen que durar 15 días mínimo aquí. Hay pacientes que vienen con los 15 días contados. Ya uno le ha retirado el drenaje, que a mí no me gusta que se vayan con el drenaje puesto, porque eso no sabemos quién se lo va a retirar y se puede hasta infectar en el momento del retirado. Entonces, esos pacientes uno tiene que hablar con ellos y decirle que se pueden complicar, que pueden surgir complicaciones, que deben de durar por lo menos mínimo 15 días, es decir, más de 21, un mes. Ya después del mes, el paciente puede estar tranquilo. Ok. También me gustaría saber, por ejemplo, mencionaste algo muy importante con el tema de pertenecer a la sociedad de cirujanos plásticos. ¿Cuál es el recorrido de un médico para llegar a ser especialista en cirugía plástica? Me gustaría que nos comentes cuánto debe estudiar un cirujano plástico, porque a veces llegamos al consultorio de un cirujano plástico y vemos que hay una cantidad enorme de, ¿sabes?, de títulos y no sabemos realmente toda la formación necesaria para que un médico pueda ejercer de manera ética la cirugía plástica y que además es una de las especialidades súper demandadas y como tú dices, incluye pues horas en quirófano, anestesia. Entonces, ¿cuáles son los títulos o el proceso educativo que debe tener un médico en el área de la cirugía plástica? Mira, primero tenemos que hacer los años de medicina, que son aproximadamente 5 años dependiendo de la universidad. Okay. Luego hacemos la pasantía 1 año que vamos a trabajar para el Estado en algún pueblo o aquí. Yo me fui, por ejemplo, para Montecristi. Viví 1 año allá, hice mi pasantía de ley. Okay. Luego de eso, entonces entramos a cirugía general. Cuando yo entré a cirugía general, solo se necesitaban 2 años para hacer cirugía plástica. Ahora, actualmente, se necesitan 4 años como cirujano general para luego entonces hacer 4 años de cirugía plástica. En mi caso, yo hice 2 años de cirugía general y luego 4 años de cirugía plástica. Ahí contamos un aproximado de 12 a 13 años.
Wow, o sea, hay que tener una formación bastante extensa Sí, para, larga. y es lo que debería de tener cualquier cirujano con el que nos vayamos a realizar algún Exactamente. procedimiento. Vamos a los procedimientos menores. Últimamente se ha hablado mucho, ha sido tendencia en las redes sociales el resultado a largo plazo del uso del Botox, de que se filtra y se moviliza dentro del rostro. ¿Quiénes están calificados? Porque vemos que ahora en cualquier estética tú ves en las redes sociales ofertas de que te colocan Botox en 3 zonas de la cara por un precio determinado. No vamos a decir el precio, pero es una oferta relativamente accesible. Vemos que se ha unido a esto también el ácido hialurónico para crear volumen en los labios, para hacer armonía facial. ¿Quiénes realmente están capacitados? Porque vemos que hay varios especialistas involucrados en la colocación de estos productos, sobre todo, y en el rostro, que es tan delicado. Lo vemos a nivel pues, de odontología, lo vemos en la parte de otorrino, lo vemos también en la parte de cirugía plástica, y vemos a médicos estéticos que tal vez no tienen la formación que tienen todos estos anteriores que hemos mencionado, pero que, bueno, están relacionados y han de alguna manera hecho especializaciones al respecto. Los médicos estéticos sí pueden colocar Botox porque lo han estudiado. Nosotros los cirujanos plásticos, el Botox está indicado en los pacientes que tienen pliegues a nivel frontal o aquí, a este nivel, o en los párpados. O sea que de aquí para arriba, de la nariz para arriba, de la mitad de la nariz para arriba, se coloca toxina botulínica, que el Botox es una marca realmente se llama toxina botulínica, y de la mitad para abajo, un tercio hacia abajo, entonces está colocado el ácido hialurónico, como dijiste, que se utiliza para relleno. Y esta conversación, digamos, que se está generando en redes sobre el hecho de que puedes demostrar con radiografías de que el Botox de alguna manera migra o que se mueve hacia otras partes del cuerpo, del rostro, y que definitivamente, pues, de alguna forma va deformando la cara. Realmente no es el Botox que hace eso, son los biopolímeros. Los biopolímeros son sustancias ajenas al cuerpo que no son producidas en el mismo. Cuando se coloca, migra a otro lugar. Si lo coloca en la cara, puede migrar hacia el cuerpo, hacia cualquier parte del cuerpo, y esto puede provocar síntomas hasta 35 años después. O sea que si lo colocaste, te puede ocurrir en el mismo momento o te puede ocurrir años luego. El problema con esto es que esto no se puede retirar todo. O sea, se retira una parte, pero eso no asegura que pueda producir más síntomas porque se va a quedar una parte. Y es por medio de la resonancia magnética que nosotros podemos observar si ha migrado o si ha entrado al músculo. Ok. Sí hemos visto que de hecho muchas personas, de hecho famosas, que en su momento, pues eso era un boom y se colocaron los biopolímeros, ellos comentan pues todo lo que han padecido, que se lo han retirado, pero eventualmente pues se sigue hablando en redes de esto. De hecho lo demuestran con algunas imágenes, pero bueno, nada, tenía esa duda al respecto. Realmente la colocación de los biopolímeros es ilegal. Porque son sustancias, incluso ponen silicón líquido, que es lo que más colocan, aceite mineral, aceite de cocina, aceite vegetal, o sea, colocan todas esas cosas en los glúteos para aumentar, y después los pacientes empiezan a ponérseles rojo, caliente, hacen fiebre, le duele muchísimo. Entonces eso nosotros no lo podemos asegurar, que nosotros le vamos a retirar todo eso que le inyectaron. Entonces realmente eso es un problema que se debe evitar. ¿Qué enfermedades preexistentes hacen que una persona no califique para una cirugía plástica? En realidad no existen enfermedades, porque esas enfermedades, si son tratadas y están controladas, puede calificar para cualquier procedimiento así estético. Tengas hipertensión, diabetes, esos pacientes se pueden operar siempre y cuando lleven una hoja que diga que el paciente califica por medio de, por ejemplo, diabetes, endocrinólogo, hipertenso, el cardiólogo, falsémico, el hematólogo. Ahora, ¿qué pacientes anémicos no se pueden operar? Pacientes con anemia no se pueden operar.
Se ha hablado mucho de que la cirugía plástica es algo que debe practicarse de manera multidisciplinaria con respecto al paciente, sobre todo porque hay personas que llegan a sufrir dismorfia corporal, o sea, estas personas que constantemente, a pesar de que se hacen un procedimiento, pues siguen teniendo la sensación de que no se ven bien, de que no quedó como ellos querían, de que quieren o aumentar, sobre todo lo he visto en la parte de busto y de glúteos, que siguen aumentando o haciendo procedimientos estéticos para estirar su piel. ¿Cuál es cuál es el equipo multidisciplinario al cual debe de alguna manera ver a un paciente que se quiera someter a una cirugía plástica para decir que realmente está apto no solo físicamente, sino mentalmente para acceder a este procedimiento? Qué bueno que lo mencionas, el síndrome dismórfico corporal, porque esta sería una contraindicación absoluta para realizarte un procedimiento estético. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, que debe ser evaluado por un psiquiatra, porque son pacientes que nunca van a ser felices, o sea, nunca van a estar conformes con su cirugía y eso puede traer un problema al cirujano. Vale, ¿y se pide alguna evaluación psiquiátrica antes de someterte a una cirugía plástica? No, oye, qué bien. ¿No? Sí, claro que sí. ¿Es obligatorio? Sí, tienen que hacerse una evaluación psiquiátrica o psicológica. Eso lo evaluamos el cirujano. Si vemos que hay algo que no anda bien, que el paciente llegue y dice, yo me operé de tal cosa, me operé de tal cosa, me operé de tal cosa, no me gustó, quedé inconforme, ya uno más o menos, empieza a dependiendo sospechar de la cirugía, uno empieza a sospechar y la manda al psiquiatra. Vale, perfecto. ¿Qué recomendaciones? Bueno, sabemos que no es solo la cirugía, hay un postoperatorio en el que hay que cuidar, donde hay unos masajes, tú hablabas de quitar pues el drenaje, de colocarte la faja. Normalmente estas personas viajan, en el caso de la diáspora, viaja porque tienen algún familiar aquí, se quedan aquí. Otros, los que hacen turismo de salud, pues se quedan en sitios, algunos se quedan en hoteles y otros en casas de recuperación. Entonces me gustaría también saber eso porque las casas de recuperación son delicadas y también han sido sujetas al tema del intrusismo. ¿Qué debe de tener, qué personal debe tener una casa de recuperación que sea adecuada para que tú digas, una paciente puede cursar la recuperación de un procedimiento en este tipo de sitios? Porque mira, la casa de recuperación, en Colombia es súper famoso, pero aquí claro, aún hay como un temor, no sé si es temor, pero no sé si te has dado cuenta que ha crecido y se dice muchísimo. De hecho, está publicado se ha publicado dentro de los anuncios de Airbnb, que es adecuado, o sea, que ese apartamento ha sido adecuado para recuperación de cirugías plásticas u otros procedimientos. Y entonces me gustaría saber ¿cuál es tu opinión con respecto a estos Airbnb supuestamente adecuados? Si eso se debería permitir, o sea, si eso es algo que debería estar regulado por salud pública, como se supone que están reguladas las casas de recuperación, al igual que cualquier clínica de cirugía plástica u otro centro de salud. Bueno, realmente las casas de recuperación, lo primero es que tienen que estar avaladas por salud pública. Perfecto. Eso es lo primero. Okay. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes cuando vienen de los Estados Unidos. Yo le busco una casa de recuperación que yo esté segura. ¿Por qué? Porque tienen médicos, porque tienen enfermeras, porque saben manejarse ya con los pacientes de cirugía plástica. O sea, eso es lo que debería de tener una casa de recuperación. Médicos, enfermeras y personas capacitadas para tratar a un paciente que se haya hecho una cirugía estética. Ok. Y estos Airbnb que ahora anuncian, y de hecho dice cercano a la clínica tal, o sea, a mí eso me parece riesgoso. No, realmente muy arriesgado porque lo primero es que no tiene quien te trate, quien te cuide. O sea, al menos que tenga una enfermera, pero realmente lo recomendable es una casa de recuperación porque cualquier cosa que suceda hay un médico. Bien. O sea, que yo no recomiendo yo recomiendo una casa de recuperación. Una casa de recuperación. Y en el caso, pues, de que tengan familiares aquí, ¿tú le das las indicaciones o aún teniendo un familiar aquí es recomendable que se queden en una casa de recuperación? Si tienen familiar también, se le explica al familiar lo que debe hacer. Yo he tenido pacientes que han venido de Estados Unidos, que tienen familias aquí y se quedan en la casa con su familia y yo explicarle todo lo que deben tener en cuenta y que cualquier cosa se comuniquen conmigo. Siento que hay una línea muy delgada, un límite que tal vez es un poco gris entre el hecho de cuándo debes de someterte a una cirugía plástica y cuándo realmente puedes solucionarlo con ejercicio, sobre todo porque se ha satanizado mucho ese hecho. Vemos también un creciente, eufemismo sobre lo que tiene que ver con el ejercicio, sobre comer saludable, pararte a las 5 de la mañana, bañarte en agua fría, casi congelada, y luego te vas al gimnasio. O sea, estas rutinas extenuantes que tal vez no todos pueden adquirir. Entonces, ¿cuál es la línea o el factor de decisión entre un paciente que realmente quiere y debe
para solucionar su problema hacerse una cirugía plástica, u otro que sencillamente tal vez pueda hacerlo con un poco más de esfuerzo, sometiéndose a una rutina de vida saludable. Mira lo que pasa, cuando la grasa está localizada, ya el paciente ahí califica para una liposucción. Hay grasa que por más masaje no se va. Y he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo estoy cansada de darme masaje y de hacer ejercicio y la grasa no se va. Porque esas son grasas localizadas que se van con una cánula, que es lo que nosotros utilizamos, el instrumento que utilizamos para hacer una liposucción. Ahora, si tiene tejido que le cuelgue, entonces califica para una abdominoplastía. O sea que, por eso yo le digo a los pacientes, yo me voy a poner a hacer ejercicio. Yo les digo, está bien, al final van donde mí, vuelven. ¿Cuáles son esas zonas en las que se suelen acumular, donde hay más grasa localizada y que es más difícil de perderla y que evidentemente hay que acudir a un cirujano plástico? En los flancos, que serían las partes laterales del abdomen, en la espalda y en los glúteos. Vale. O sea, yo he tenido pacientes que le he sacado grasa de los glúteos incluso. Ok. Sí. Y la valoración de las mamas, ¿cuándo sabemos en el caso, comentaste algo que decía que el aumento, el levantamiento de mamas puede hacer con o sin prótesis? ¿Cuál es la valoración para saber, es el según el tamaño que ella quiera? ¿O cómo se encuentra el músculo y cuánta piel está, digamos, caída? ¿Qué criterios van en el caso de ese procedimiento? El criterio que utilizamos para saber si la paciente califica para un levantamiento con o sin implantes es el tejido mamario. Es lo que la paciente se agarra, cuando se agarra el seno. Uh-huh. Si tiene mucho, entonces no necesita prótesis. Si tiene muy poco, entonces necesita prótesis. Por muchos años se ha hablado del tema del tabú de amamantar y hacerse la cirugía de aumento de senos. Realmente, ¿dónde se coloca la prótesis para que la mujer pueda amamantar? Y si suele de alguna manera tener que haber algún retoque en esa cirugía porque suele estirarse la piel o suele caerse el seno después de amamantar aún teniendo la prótesis. ¿Eso sucede? ¿No sucede? Porque es como un temor común en algunas mujeres que a lo mejor no tenían planeado quedar embarazadas o que se hicieron las cirugías muy jóvenes. Hubo una tendencia, bueno, de hecho ahora parece que es un regalo de las adolescentes, o sea, a los 15, 16 años vemos chicas que se están operando muy jóvenes, que yo siento que ni siquiera han permitido que su cuerpo se desarrolle y que vean en plenitud hasta dónde pueden llegar, digamos, a formarse de ese cuerpo y toman la decisión de ponerse implantes mamarios. Mira, la colocación de implantes no afecta para nada a la lactancia. Okay. O sea, que eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la prótesis se coloca por detrás, donde están los conductos que llevan leche al pezón. O sea, que no afecta para nada. ¿Y suele ser una cirugía que debe ser retocada después de amamantar? O sea, ¿se tiende a caerse el seno o el hecho de tener la glándula ahí de alguna manera prevé que el decaimiento, o sea, que se te caiga más el seno? Es probable que se caiga porque los senos aumentan de tamaño y cuando deja de dar leche, entonces vuelven a su estado normal. Es probable, no digo que sí, porque hay pacientes que yo he realizado que vuelven con sus senos bien paraditos, o sea que eso va a depender de qué tan grande fue, de qué tanto amamantó. O sea, hay muchas variables que intervienen en ese caso. Hay muchas variables, exactamente. Las personas que se hacen estos procedimientos, por ejemplo, de liposucción de brazos y en las piernas, ¿sabes? Que parece que es porque, bueno, pues evidentemente han perdido han perdido peso y les cuelga la piel. Normalmente después que se hacen algún tipo de bypass gástrico porque no hay una solución a esa pérdida de peso mórbido que ya no tiene solución, que no sea otra que un procedimiento quirúrgico. Esos procedimientos, ¿cuál es el tiempo de recuperación? El nivel de riesgo que tienen. El tiempo de recuperación en esos pacientes es más largo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sus brazos. Okay. Esa cirugía se llama braquioplastía. En ella lo que hacemos es liposucción y quitamos todo ese tejido excedente que tiene, o sea, toda esa piel que le cuelga. Al trabajar los brazos, la paciente no puede levantar los brazos por un periodo de un mes, más o menos. Esas heridas, como están en un lugar húmedo, pueden abrirse. Que eso es lo bueno de tratarse con un cirujano plástico, que nosotros vamos a saber qué hacer en ese momento dependiendo si se abrió o no se abrió. Vale. O sea que
más o menos un mes es el tiempo que deben de tener de recuperación estas pacientes. Una de las cicatrices que yo veo que la gente le preocupa más o que más critican, porque opinólogos sabemos que hay muchísimos, sobre todo la abdominoplastía, ¿sabes? Porque atraviesa el abdomen, puede vulnerar tal vez tu autoestima por el hecho de ponerte un bikini, aunque realmente la paciente se sienta bien, pero es más el hate que viene de afuera que la persona que se hace la cirugía. Veo que han salido como unos parches que de alguna manera mejoran la apariencia de la cicatriz. Hay personas que se tatúan las cicatrices para el tema de emparejar el color y evitar disminuir la apariencia. ¿Esto algún riesgo de este tipo digamos como de artilugios para mejorar la apariencia de las cicatrices? No todos están recomendados, en todos los casos se puede. Sí usamos, como dije, la banda y el gel de silicón, esos son los parches que te refieres. Eso se usa, por ejemplo, el gel de día y la banda de noche. La banda lo que hace es pegarse de la cicatriz y hace que disminuya, que la cicatriz se haga queloide, como que se eleve. Ok. En cuanto a la cirugía de abdominoplastía con la cicatriz, que la cicatriz sea pequeña o grande va a depender de qué tanto tejido cuelga, porque hay pacientes que le cuelga tanto que le llega muy lateral y ese tejido que cuelga tenemos que quitarlo mediante heridas. Exacto. Entonces tiene que ser más grande, otras más pequeñas, pero todo va a depender de qué tanto le cuelga a la paciente el abdomen, o sea, de qué tanto cuelga ese tejido excedente. Entonces todo va a depender de eso, porque yo he tenido pacientes que son muy gorditas y que quieren una cicatriz pequeña. Entonces uno habla con el paciente de que esa cicatriz tiene que ser de aquí a aquí porque tú tienes mucho tejido aquí. Ahora, ¿qué es lo bueno de la cicatriz? Que esa cicatriz es tapada con el panty, porque uno la hace bajita para que cuando se ponga un bikini o un panty no se note. Ok. Mencionaste sobre las pacientes que tenían un poco de sobrepeso o que eran gorditas. ¿Hay algunas pacientes que tú les recomiendes o que sea recomendable que pierdan peso de manera, digamos, natural o de manera a través del ejercicio y de una alimentación previa a una cirugía? Porque a lo mejor la cantidad de peso que tienen en ese momento puede o hacer más compleja la cirugía o ponerlos más en riesgo, y es preferible que pierdan peso antes. Sí, también la obesidad es una enfermedad que debe ser tratada igualita que la hipertensión y que la diabetes. Entonces, los pacientes que tienen mucho peso, yo sí lo envío a bajar de peso. Entonces, ¿qué yo tomo como parámetro para yo saber si la paciente la mando a rebajar o no la mando a rebajar? Hay un índice de masa corporal que es la división entre el peso y la talla. Se divide. Si me da menos de 35, entonces la paciente yo la opero. Si me das más de 35, la mando a un bariátrico o a un nutricionista. Vale. Sabemos que pues las pacientes que están aquí pues acuden a la primera consulta pues de manera física en tu consultorio, pero las pacientes que están en el exterior normalmente mandan resultados, analíticas que ustedes les piden, y a veces me imagino que cuando confrontan eso aquí, a veces la paciente no califica. ¿Sabes que no todos los pacientes dicen la verdad? Sí, así. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que se le solicita a una paciente en analíticas que está afuera y que te debe de enviar? ¿Cómo ocurre esa consulta de telemedicina para de alguna manera ese primer acercamiento entre ese paciente y el cirujano para evaluar si cumple con las condiciones para hacerse la cirugía y sobre todo lo que ellos quieren? Porque volvemos al hecho de que llegamos al consultorio con una foto de Kim Kardashian o con cualquier otra famosa que nos queremos ver de esa forma, y probablemente nuestro cuerpo, la morfología o no damos para eso. O sea, esa gente que llega con esa cintura que quieren y lo primero que te dice es que sácame las costillas porque sabe que hay un procedimiento donde, y entonces y lo dicen así sin ningún tipo como de temor a la complicación. Mira, esos tipos de pacientes, yo les explico que no pueden quedar como ningún artista, ni como la hermana que se operó, ni la prima, ni nada, porque cada cuerpo tiene su contextura. Y si es una contextura ancha, jamás en la vida va a quedar como ellos lo dicen. Porque sí, yo tuve una paciente que me llevó una cartulina con fotos pegadas de que yo quiero quedar así, yo quiero que los glúteos me queden así, yo quiero que el abdomen me quede así, yo quiero que la espalda me quede así. Y así mismo yo le dije, no te va a quedar la espalda así, no te va a quedar el abdomen así y no te va a quedar los glúteos así, porque tú no eres así de flaca, así de estrecha. Exacto. Como esa paciente. Entonces uno simplemente le habla, le explica.
y llegamos a un acuerdo, porque eso es lo que queremos, llegar a un acuerdo. Entonces, en cuanto a las pacientes del exterior, yo las veo por videollamada, eso es lo primero. Okay. Yo le hago una videollamada para vernos cara a cara y hacernos la pregunta que sea más fácil, porque por WhatsApp es muy difícil responder todas sus inquietudes. Yo prefiero poner una hora y verla por videollamada. Yo le mando a hacer las mismas analíticas que yo hago aquí, se la mando a hacer allá. Después que yo la vea allá, que todo esté bien, entonces yo la traigo aquí y se lo hago aquí de nuevo, en la clínica. O sea, deben repetirse las analíticas. Las que te envían de allá del exterior deben de repetir esas analíticas aquí. Exacto, aquí para yo tener seguridad de que esas analíticas son de la paciente. Claro. Porque como dijiste, las pacientes a veces hablan mentira. ¿Has tenido esos casos? Sí, y hacen analítica con otra persona para operarse. Entonces yo me aseguro de que esas son las analíticas y la hago en la clínica. Vale. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a cualquier mujer que quiera hacerse cualquier tipo de procedimiento estético, bien sea menor o mayor? Recomendación en sí, primero que busque un cirujano plástico que esté certificado. Okay. Esa sería como mi única recomendación. Ya después que estés en manos de un cirujano plástico, cualquier cosa que suceda, él va a saber resolver el problema. ¿Es fácil para un cirujano plástico detectar que esa persona tiene aparte de las preguntas básicas y lo que ellos comentan? Pues tú decías, bueno, normalmente dice que se hizo muchas cirugías, que no está conforme con cómo se ve, pero ahí es fácil para un paciente engañar de alguna manera a un médico pues, que tiene problemas de dismorfia corporal para hacerse algún procedimiento, o no. Para ustedes es fácil detectarlo. Es fácil. Para nosotros es fácil porque nosotros estamos viendo a la paciente. Una paciente que llega con un cuerpazo y me dice que ella se siente fea, que ella se siente mal, entonces yo digo, ay, aquí anda algo malo, y que ella se quiere hacer otra liposucción y no tiene nada de grasa para hacer liposucción. Es una paciente que es muy probable que tenga ese ¿Pacientes que están pasando por procesos depresivos? Lo mandamos a psicología, pero no es una contraindicación, porque psicología puede ir tratándola mientras se hace el procedimiento, porque incluso el proceso depresivo puede ser incluso por eso mismo, porque se siente mal con su cuerpo, porque el esposo no la mira, o sea, y mejora después. ¿Qué tipo de medicamentos que uno tenga que tomar por alguna condición son contraproducentes si te vas a hacer alguna cirugía plástica? Anticoagulantes, hipertensivos. ¿Qué tipo de medicamentos no realmente, o sea, no son compatibles o de alguna manera hay que tener cuidado y regular a la hora de hacerte una cirugía plástica? Mira, los medicamentos antihipertensivos no puede dejarlo, porque entonces en el quirófano no puede salir la presión alta y ya entonces no se hace la cirugía. Ahora, en medicamentos diabéticos, por ejemplo, la metformina, un medicamento que hay que suspender por lo menos 3 días antes de la cirugía. La aspirina también es un medicamento que se debe suspender. Ok. En el caso de las pacientes que llegan demasiado jóvenes, lo que te decía, o sea, vemos que, bueno, pues yo realmente, uno no tiene el criterio para juzgar a nadie, pero vemos estas pacientes que llegan con 15, 16 años a hacerse procedimientos. ¿Cuál es el manejo en ese caso? Por lo menos en tu caso, o lo que tú recomiendas que debería tal vez una madre o el equipo multidisciplinario antes de hacerle un procedimiento a esas chicas tan jóvenes. Mira, esos pacientes que son menor de edad, la mayoría van a la consulta por una macromastia bilateral. Macromastia es el aumento desproporcionado de las mamas en las mujeres. Tienen la mama muy grande. Entonces son procedimientos que sí califican. ¿Por qué? Porque le hacen bullying en el colegio, o le pesa mucho el cuerpo, la espalda, y le duele mucho la espalda porque le pesan los senos. Entonces en esos pacientes lo único que nosotros tenemos que tener un acta notarial de los padres que diga que la paciente puede operarse siendo menor de edad, en caso de las mujeres. Pero en caso de los hombres o de los niños, también tenemos una enfermedad que es la ginecomastia. La ginecomastia es el aumento desproporcionado de las mamas en los hombres, que también le hacen bullying porque tienen senos. Entonces esos niños tienen, como dijiste ahorita, los efectos depresivos. Entonces esos niños, su mamá lo lleva a la consulta, mire, me le están haciendo bullying, está depresivo porque quiere operarse de los senos, y esos pacientes no lo operan, aunque sean menor de edad. Claro, hemos hablado desde la perspectiva de la mujer porque es la que recurrentemente se hace cirugía plástica, pero ha habido un incremento importante en el hombre, en su cuidado, sobre todo en hacerse abdominoplastía. ¿Cuáles son los procedimientos más frecuentes que se están haciendo los hombres aquí en República Dominicana a nivel de cirugía plástica? La liposucción y la abdominoplastía. La marcación abdominal, exacto.
la abdominoplastía y lo que le dije de la ginecomastia también es un procedimiento muy frecuente en los hombres. ¿La marcación abdominal se puede perder si no cuidas tu alimentación? O sea, para mantenerla es necesario hacer ejercicio constante, o sea, porque entiendo que tú puedes marcar el músculo, pero evidentemente si pues crece la circunferencia abdominal, pues eso se pierde. Exactamente. Tiene que llevar una buena alimentación y ejercicios, porque si engorda se va a perder la cirugía. En el caso de las mujeres, pero por ejemplo, ¿ejercitarse el área abdominal es necesario para mantener esa cirugía? O si tú te mantienes comiendo saludable, ella no, o sea, no pierdes la lipomarcación. Tiene que comer saludable, porque es que si vuelve la grasa, entonces se pierde. Claro, pero ¿se puede mantener solo con la alimentación saludable o es necesario trabajar los músculos abdominales? También es necesario hacer ejercicios, porque eso también va a ayudar con la salud y con la misma cirugía. Ahora, esos pacientes que califican para una marcación generalmente son pacientes activos en el gimnasio, pacientes que hacen dieta, pacientes que llevan una vida saludable, son los que califican generalmente para una marcación abdominal. No todos califican. Bueno, Glory, muchísimas gracias por haber acudido hoy a este espacio. Por favor, me gustaría que nos digas dónde te podemos encontrar, dónde das consulta y cuáles son tus redes sociales para ver tu trabajo, lo que estás haciendo y cómo te podemos contactar en el caso de que queramos hacernos algún tipo de procedimiento estético de manera segura con alguien que pues cuenta con el aval. Estoy ubicada en la clínica CECIP, Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo, en la calle Manuel María Castillo, número 20, en Gascue. Estoy en el primer piso, en el consultorio 107. El número de teléfono para consultas es el 809-686-5826. Y el Instagram es DRA Glory Mercedes. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia que sintoniza cada capítulo de nuestro podcast buscando información sobre su salud y los invitamos a ver otra entrega de nuestro podcast Crónicas de Salud. Gracias.